Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cómo están? Qué bueno verles, qué gozo poderles saludar en esta noche preciosa. Me alegra ver a Mana Cheli ya incorporándose en la casa de nuestro Dios. Nos alegra ver a todos mis hermanos, qué gozo poderles ver, poderles estrechar de lejos, ¿verdad? Qué maravilloso es poder tener una vez más el privilegio, la oportunidad tan especial que nuestro Dios nos da al podernos reunir, al podernos congregar. Razón tenía el salmista cuando anhelaba profundamente, había un deseo ferviente en el salmista por estar en la casa del Señor, y creo que ese mismo deseo también está en medio de nosotros. Yo no sé cuántos anhelamos, pero realmente créanme, no, bueno, ustedes lo saben, para nosotros no es lo mismo estar frente al teléfono, frente a la cámara, estar predicando, ¿verdad? Sin saber si realmente hay alguien detrás de cámaras, pero verles acá presentes, aunque pues obviamente ahí aparecen ustedes conectados, ¿verdad? En las transmisiones. Y eso por lo menos nos da alegría al poder saber que allí están conectados, pero verles acá presentes y estar acá en la casa de nuestro Dios, pues es algo totalmente diferente, y es lo que anhelamos con todo nuestro corazón. Es lo que anhelamos, que primeramente todo pueda ir volviendo a la normalidad, ¿verdad? Y luego podernos congregar de una forma más grupal, más colectivamente, ¿verdad? Como lo solíamos hacer en otro tiempo. Pero mientras tanto tenemos este distanciamiento acá en la iglesia, tomando las medidas de higiene y de salubridad, según lo que se nos demanda, ¿verdad? Pero bueno, queremos en ese momento aprovechar el tiempo, queremos compartir la palabra, queremos ministrar la palabra. Hoy vamos a ministrar también la mesa del Señor, vamos a participar de la Santa Cena. Lo hemos hecho en otras oportunidades de una forma virtual, pero hoy tenemos la oportunidad de estar acá en la casa de nuestro Dios, y lo vamos a hacer de una forma presencial. Yo no sé si usted se goza, yo no sé si usted puede sentir la bendición, pero qué privilegio es cuando nosotros podemos participar de la mesa del Señor. Hoy nosotros vamos a recibir vida tal como la palabra del Señor nos lo muestra. Eso es lo que la Escritura nos muestra, diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida permaneciente, dice, en sí mismo. Y la promesa del Señor es: y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es una de las promesas. Nosotros sabemos que Cristo pronto viene y que pronto nos volveremos a reunir con nuestro amado, y por eso es de que la celebración de la Santa Cena es una forma, tal como lo enviábamos un mensajito el día de hoy, es para poder recordar esa ofrenda expiatoria que se ofició hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, y que su deuda y mi deuda fue pagada. Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros, y nosotros que éramos constituidos pecadores, nosotros que éramos reos, nosotros que éramos dignos de condena, dignos de ir a un castigo, merecedores de ir a un juicio, se nos declaró absueltos de culpa, se nos declaró absueltos de condenación, se nos declaró, mis hermanos amados, libres. No hay culpa ahora para el que está en Cristo Jesús, porque todas nuestras deudas fueron pagadas en la cruz del Calvario. Yo no sé si usted puede glorificar el nombre del Señor, pero su culpa, mi culpa, el peso de mi pecado, aquello que traía condenación traía condenación a nuestra alma, Cristo pagó la deuda en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, les escribe diciendo de que Cristo clavó, dice, el acta
de los decretos, dice ahí, que nos era contraria, porque había, mis hermanos amados, había un registro, había algo que nos declaraba a cada uno de nosotros culpables, había algo donde estaban anotadas todas y cada una con los más pequeños detalles de todas las transgresiones, de todas las iniquidades que nosotros habíamos efectuado en otro tiempo. Y ahí estaba el acta de los decretos. Pero dice la palabra de que Cristo, clavando el acta de los decretos en la cruz, dice la palabra. ¿Qué dice ahí? Oiga, dice, y anulando la deuda, y anular la deuda, dice la NBI, que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Bueno, ahora se cambió. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice la palabra, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo no sé si usted puede darle una ofrenda de aplausos al que nos redimió, al que nos limpió, mis hermanos amados, al que nos declaró limpios, libres de culpa, libres de condenación. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y precisamente cuando nosotros celebramos la Santa Cena, precisamente eso es lo que nosotros podemos recordar, el sacrificio perfecto. Porque tal como lo dice el escritor a los Hebreos, diciendo que con una sola ofrenda fue suficiente para nosotros poder, mis hermanos amados, ser limpiado totalmente nuestro pecado. Porque el pecado que nosotros habíamos cometido, la mancha de ese pecado que había dentro de nosotros, dice la palabra de que nos separaba a la humanidad con Dios. Por eso Romanos 3:23 dice que vamos a ver, ¿cómo dice? Recuérdenme ustedes. ¿Cómo dice Romanos 3:23? Dice ahí está, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos, porque eso era lo que causaba. El pecado nos destituía, no teníamos derecho. No teníamos nosotros ningún derecho de poder formar parte del reino de Dios. El pecado que había en nosotros nos excluía completamente, nos separaba y causaba esa división, causaba ese abismo entre Dios y la humanidad, entre Dios y nosotros. Por eso es de que Cristo entonces, con esa ofrenda que dice en Hebreos capítulo 10, verso 14, dice, porque con una sola ofrenda, oiga, dice, hizo perfectos para siempre. No dice por un tiempo, no dice por una temporada, no dice la palabra, mis hermanos amados, que por cierto tiempo, sino que dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa ofrenda que Cristo hizo voluntariamente con su cuerpo en la cruz del Calvario fue suficiente para redimirnos. Si usted recuerda, en la antigüedad dice la palabra de que el sumo sacerdote tenía que estar ofreciendo ofrendas por el pecado, por el pueblo, y lo tenía que estar haciendo continuamente. Y cada una de esas ofrendas o cada uno de esos sacrificios que el sacerdote ofrecía delante del Padre, delante de la presencia de Dios, no limpiaba la culpa del pecado, sino que simplemente venía a cubrir la mancha del pecado que había delante de Dios sobre toda la humanidad. Por eso es de que cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús y lo ve venir hacia él para poder ser bautizado, Juan el Bautista exclama diciendo: he ahí el Cordero de Dios que no cubre, porque las ofrendas que se oficiaban en la antigüedad sí cubrían.
Venían a cubrir únicamente el pecado, mas no lo quitaban. Porque si esas ofrendas que el sacerdote oficiaba en la antigüedad hubiesen sido suficientes, entonces el sacrificio de Cristo no hubiese tenido necesidad de poderse operar. Pero como esas ofrendas únicamente cubrían el pecado, la mancha, para que el pueblo pudiese estar en paz con Dios, entonces era necesario de que el sacrificio de Cristo se operara en la cruz del Calvario para poder redimir a toda la humanidad. No sé si estamos entendiendo la palabra. Entonces era necesario, y por eso es de que Juan el Bautista cuando ve venir a Jesús dice: he ahí el Cordero de Dios. O he aquí el Cordero de Dios. Estamos en Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, porque Cristo no vino a cubrir, sino que Él vino a quitar, Él vino a limpiar completamente la mancha de nuestros pecados. Por eso es de que allá Jeremías está diciendo de que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, dice la palabra, la mancha de tu pecado estará siempre delante de mi presencia, dice el Señor a través de la boca del profeta. Porque, mis hermanos, no había absolutamente nada que pudiera quitar completamente la mancha del pecado de la humanidad delante de la presencia de Dios. Pero tal como lo estábamos leyendo allí en Hebreos, Cristo, con una sola ofrenda, al entregarse voluntariamente por toda la humanidad, su sacrificio, su ofrenda por los pecados, entonces fue suficiente. Fue suficiente para que hoy usted y su servidor podamos ser declarados delante del Padre justos para la gloria de su nombre. Yo no sé si usted puede bendecir el nombre del Señor en esta noche. Pero qué precioso, mis hermanos amados, es saber que aquí nos encontramos los redimidos y las redimidas de Cristo. Aquí nos encontramos hombres y mujeres que en otro tiempo tuvimos un pasado comprometedor, que en otro tiempo tuvimos una vida quizás de pecado, una vida quizás desordenada, una vida que probablemente a través de nuestras acciones, esto entonces traía condenación, traía juicio y traía castigo a nuestras vidas, a nuestra alma. Pero un día Cristo le plació morir por pequeños y grandes, por altos y chaparros, por flaquitos y gorditos, por canchitos y negritos, por chinitos y ojones, le iba a decir yo. A Cristo le plació, mis hermanos amados, morir por toda la humanidad. Y por eso es de que por medio de ese sacrificio es que hoy nosotros gozamos de vida. Y hoy nosotros entonces estamos en paz para con Dios, para la gloria de su nombre. Yo no sé si usted bendice el nombre del Señor, pero eso es para darle la gloria a nuestro Dios que nos ha redimido, que nos ha salvado. Mis hermanos amados, que nos ha limpiado, que nos ha purificado. Imagínese. Ningún quitamanchas, ningún desengrasante, ninguna fórmula que en algún momento pudiese quitar manchas era suficiente para poder quitar y borrar la mancha del pecado que había en nosotros delante de la presencia de Dios. Pero Cristo, a través de ese sacrificio perfecto, operado una sola vez, fue suficiente entonces para podernos redimir. Y por eso es de que en esta noche entonces estamos conmemorando ese sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Fíjese que ahí en el libro de Hebreos, solo para cerrar este pequeño saludo, porque no es de esto pero pues si el Señor quiere que hablemos de esto, vamos a hablar. Pero vayamos por favor
al libro de Hebreos donde nos encontrábamos, solo que ahora vayámonos al capítulo número 10. Pensando, mis hermanos, acerca de las diversas ofrendas o los muchos sacrificios que se ofrecían en la antigüedad y que a pesar de que eran muchos, no eran suficientes. Capítulo 10, versículo número 11, leamos por favor. No sé si ya lo tiene ahí, si no aquí lo tenemos. Escuche, dice, y ciertamente, estamos en Hebreos capítulo 10, verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que, ¿qué dice su Biblia? Esto era lo que pasaba en la antigüedad. Todos esos sacrificios, todas esas ofrendas por expiación por los pecados de la humanidad, por muchos que se estuviesen haciendo a lo largo de los 365 días del año, no eran suficientes para poder quitar, para poder anular, para poder borrar la mancha del pecado del pueblo. Aquí claramente dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Porque eso era lo que sucedía en la antigüedad. No podían quitar, sino que lo único que hacía era poder cubrir la mancha del pecado de la humanidad. Eso era lo que hacía entonces la sangre de los machos cabríos, la sangre de los becerros, la sangre que se derramaba en expiación al poder sacrificar aquellas víctimas. Pero sigue diciendo acá, verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, dice, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Oiga, mis hermanos amados, una sola ofrenda fue suficiente, pero Cristo dice aquí, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por esos miles, por no decir por esos millones quizás de pecados de toda la humanidad, fue suficiente una sola ofrenda de alguien que venía, por supuesto, mis hermanos amados, de una naturaleza santa. Por esa razón es de que el engendramiento de Cristo fue totalmente divino. Ahí fue el Padre interviniendo en la concepción del Hijo de Dios, porque si Cristo hubiera venido por la línea de José, Cristo no hubiese sido su vida, su ofrenda en la cruz del Calvario no hubiera sido suficiente para podernos redimir, porque entonces en Cristo hubiese corrido la misma sangre de pecado que viene desde Adán, si Cristo hubiese sido engendrado por José. Pero como Cristo no fue engendrado por José, no fue engendrado por voluntad de varón, sino que fue engendrado por Dios de una forma sorprendente, porque el Señor le dice a María, la sombra del Altísimo, dice, te cubrirá y tú concebirás, dice la palabra de Dios, y por lo tanto el varón que portarás en tu vientre será santo. Por eso, mis hermanos amados, es que la ofrenda de Cristo al ofrecerse por toda la humanidad tiene la capacidad, tuvo la capacidad en el pasado, tiene la capacidad en el presente. Y para las generaciones futuras, el sacrificio de Cristo, si todavía Él no ha venido, tendrá la capacidad y tendrá la validez, tendrá el mismo efecto para seguir, mis hermanos amados, redimiendo a la humanidad, a todos aquellos que quieran acercarse a través de Él a nuestro Padre Celestial. No sé si usted está entendiendo la palabra en esta
en esta noche. Pero qué precioso es poder ver, mis hermanos amados, poder ver cómo ese sacrificio perfecto que Cristo operó en la cruz del Calvario es el que ahora nos ha redimido. Y por eso es de que hoy nosotros entonces gozamos salvación. Por eso es que el apóstol Pablo se atreve a decir allá en Romanos capítulo 8 y versículo número 1, y eso es lo que ahora nosotros gozamos. Eso es lo que ahora nosotros experimentamos al estar en Cristo. Romanos 8:1 dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para quienes, para los que están, dice, en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora que usted y yo hemos venido a los pies de Cristo, ya nuestras culpas han sido borradas. Ya nuestro pasado ha sido sepultado. Que usted todavía trate de desenterrarlo y que en algún momento alguno quizás quiera seguirse mortificando o torturándose al poder estar recordando su pasado o al no querer superar su pasado, porque hay muchas personas que tienen un pasado oscuro. Y a pesar de que ya el Señor lo sepultó todo el pasado, lo lanzó a lo profundo del mar, hay quienes todavía tienden a recordar su pasado. Y hay quienes tienen la tendencia de vivir en su pasado. No disfrutan vivir su presente, ni mucho menos aseguran su vida futura. Pero si a Cristo, mis hermanos amados, nos liberó del pasado, y si ya ese pasado quedó sepultado, ¿por qué recordarlo? ¿Por qué traerlo a memoria? Por eso el Señor dice: no traigáis a memoria las cosas pasadas. Ya lo pasado quedó atrás. El Señor, hablando acerca de nuestros pecados, hablando acerca de nuestras iniquidades y hablando precisamente acerca de que ahora que estamos en Cristo ya no hay ninguna condenación. Sencillamente es porque el Señor, según lo que presenta el profeta Isaías, el Señor ha deshecho, ha desvanecido como a una nube nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Dice ahí el profeta: yo deshice como a una nube tus rebeliones. Bueno, aquí este texto dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No hay que traerlas a memoria, porque ahora el Señor ha hecho algo nuevo. Es lo que continúa diciendo el verso 19. Me parece aquí que yo hago cosa nueva y pronto saldrá. Es lo que ahora nosotros experimentamos en Cristo. Por eso es de que ahora que usted está en Cristo, ahora que cada uno de nosotros estamos en Cristo, nuestro estilo de vida es un estilo de vida diferente. Nuestro estilo de vida es un estilo de vida totalmente distinto, porque el Señor ha hecho algo nuevo en cada uno de nosotros. He aquí dice: pronto saldrá a luz. Pero luego dice acá en Isaías 44, que son los textos que hemos estado citando, ¿verdad? Para poder entender, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo: que no hay ninguna condenación ahora sobre usted y sobre mí. No hay absolutamente nada que nos pueda condenar. No hay absolutamente nada que nos pueda comprometer delante de la presencia de Dios, a no ser, y escuche lo que le voy a decir, que nosotros hayamos cometido actos ilícitos después de haber recibido el perdón de pecados, y por alguna razón los tengamos ahí bien guardaditos, ¿verdad? Los tengamos ahí bien almacenaditos, ¿verdad? Bien encubiertos, y no hemos tenido el valor de poder decirle: Señor, perdóname. No hemos tenido el valor
de confesarlos, porque el proverbista declara diciendo que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y lo mismo declara el apóstol Juan, diciendo: hijitos, si alguno, ¿qué dice su Biblia? Si alguno hubiera pecado, dice, abogado tiene para con el Padre, y la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿qué dice? Cubrirá multitud de faltas o de pecados. Entonces, estamos diciendo todo esto, mis hermanos. Hoy estamos citando la palabra de una forma pero es porque estamos conmemorando el sacrificio de Cristo. Hoy estamos nosotros, previo a participar de la mesa del Señor, estamos nosotros entonces anunciando y estamos dando a conocer por qué razón el poder participar de la mesa del Señor es tan importante. Es tan fundamental en nuestras vidas, porque lo primero que nosotros podemos hacer al poder estar participando de la mesa del Señor es poder recordar por quién es que estamos acá, cuál es la causa, cuál es el motivo por el que hoy nosotros nos encontramos delante de la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que entonces a nosotros nos motiva al poder estar en Cristo, sabiendo de que Él fue el que voluntariamente se ofreció en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Aquí estamos en 1 Juan capítulo 2 y verso 1, y luego vamos a regresar nuevamente a Isaías 44, porque ya no leímos ese texto. Pero oiga, acá dice: hijitos míos, 1 Juan capítulo 2 verso 1, para quienes están en casita, dice acá: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice su Biblia? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y sigue diciendo acá, no sé si es el otro texto, pero hay otro versículo, creo que aquí mismo en Juan, no sé si es el capítulo 1, donde dice que si alguno hubiera pecado, ¿el cuánto? 9, 1:9. Primera de Juan 1:9, pongámoslo por favor. Si confesamos nuestros pecados, era lo que le decía hace un momento, la importancia de no poder encubrir. Porque si nosotros encubrimos, y estoy en esto, porque recordemos, esto que leíamos en Romanos capítulo 8, verso 1, es lo que nos ha traído a hablar acerca de estos aspectos. Porque Romanos 8:1 está diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y entonces al hablar acerca de esto mencionábamos de que ya nuestros pecados fueron sepultados en la cruz del Calvario. El Señor lanzó a lo profundo del mar nuestros pecados, pero en algún momento podemos nosotros correr el riesgo de poder ir a condenación si no hay un arrepentimiento. Aquí la palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Pero luego dice el verso 10, no sé si es el mismo, que dice: y la sangre de Cristo su Hijo, o es otro texto. El 7, es que están salteados, ¿verdad? Pero lo importante es que ahí están. Entonces dices: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia, nos absuelve de todo pecado. Pero si hay una confesión, si no hay confesión de pecados, el pecado estará ahí. La mancha del pecado estará en nosotros, y lo que el Señor mirará en nosotros será esa mancha.
Por eso es de que ahora que estamos en Cristo, lo ideal es que no fallemos. La recomendación es que usted no peque. La recomendación, el consejo de Dios es que no juguemos con el pecado. Pero si por alguna razón alguien le falla a Dios, alguien ofende a Dios, lo ideal es saber que todavía el sacrificio de Cristo, la sangre del Cordero, es propicia para redimirnos de todo pecado, de toda iniquidad. Por eso es que estábamos leyendo esto. Estábamos leyendo de que la sangre de Cristo es suficiente para podernos limpiar. Y entonces, si vemos una vez más acá Romanos, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para usted, hermanito, para usted, hermanita, que está en Cristo. Por eso no importa cuál haya sido su pasado, no importa quién usted haya sido en otro tiempo. Ahora que usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. El Señor le ha limpiado, el Señor le ha redimido, el Señor se ofreció por usted, el Señor se ofreció por mí para podernos redimir, para que hoy nosotros podamos gozar de salvación. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Qué preciosa. Y por eso leamos, porque ya no sí lo pusimos acá, pero allá en Isaías capítulo 44. En Isaías capítulo 44, porque eso es literalmente lo que el Señor ha hecho con nuestros pecados. A partir del momento en que nosotros vinimos a Cristo, a partir del momento en que usted y yo le entregamos nuestras vidas al Señor, entonces dice: yo deshice, verso 22, yo deshice como una nube tus rebeliones. Dice: y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque ¿qué dice? Porque ahora le pertenecemos al Señor. Por eso es de que ahora ya no nos valemos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros fuimos comprados con precio de sangre en la cruz del Calvario. Ahora usted, hermanito, usted, hermanita, se debe a Cristo. Cada uno de nosotros nos debemos a nuestro Dios. Sí, ahora ya no podemos vivir a nuestro gusto, a nuestro antojo. Ahora tenemos que vivir para Cristo. Ahora tenemos que vivir para Él, porque Él nos compró, Él nos redimió. Y por eso es de que aquí dice: y yo deshice como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. El salmista David fue una persona, a pesar de que se le atribuyó el calificativo de un hombre conforme al corazón de Dios, David fue un hombre que falló. Y no falló una, sino que falló varias veces. Pecó delante de Dios. Pero en el Salmo 103 se registra diciendo: el que perdona, dice, ¿qué dice ahí? Salmo 103, vayamos, y versículo número 3, Él es quien perdona todas, dice la palabra, todas tus iniquidades. No hay ni un solo pecado, mis hermanos amados, que nuestro Dios no pueda limpiar, o que nuestro Dios no pueda perdonar. Aquí su palabra dice claramente que Él es el que perdona todas tus iniquidades, no unas cuantas, no dice unas sí y otras no, porque unas son pequeñitas, pero las otras son deplorables. No, la palabra dice que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Por eso es de que a Cristo puede venir una persona criminal, puede venir el peor sicario, puede venir el delincuente más despiadado, pero si ese hombre, si esa persona se rinde a los pies de Cristo, para esa persona hay perdón de pecados.
Aún aunque esa persona haya tenido un pasado oscuro, un pasado despiadado, pero también para esa persona, al igual como hubo para usted y como hubo para mí remisión de pecados, también esa persona podría gozar de perdón de pecados. Por eso acá dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. No hay ni un solo pecado que el sacrificio operado en la cruz del Calvario no pueda cubrir. No hay absolutamente ni una sola falta que Cristo no pueda limpiar, porque la sangre de Cristo tiene poder y tiene la capacidad entonces de podernos limpiar, de podernos purificar, de podernos redimir para la gloria de su nombre. No sé si usted le puede dar una ofrenda de aplausos al Rey de Reyes, al Cristo de la gloria, que nos ha redimido, que nos ha limpiado, que ahora por gracia nosotros somos salvos, que hoy, mis hermanos amados, nosotros realmente sin merecerlo, porque no lo merecíamos. Nosotros no merecíamos ser salvos. Nosotros lo que merecíamos era un castigo. Nosotros lo que merecíamos era una condenación. Pero a Cristo le plació morir por cada uno de nosotros. Y por eso es que el profeta allá en Miqueas capítulo 7, eso es uno de los textos que nos fascina. Yo no sé si a usted le fascina, pero leer estos textos, mis hermanos amados, realmente es tan sorprendente al ver el amor y la misericordia que Dios tiene para con toda la humanidad. Porque capítulo número 7 y versículo 18, escuche lo que dice la palabra en Miqueas. Miqueas 7:18, vea, impresionante cómo el profeta está admirando, cómo el profeta está resaltando, cómo el profeta, mis hermanos amados, trata de resaltar, de subrayar esa forma tan particular, esa forma tan única de cómo Dios puede perdonar el pecado de la humanidad. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, oiga, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. Porque ¿qué dice su Biblia? Eso es lo que hemos experimentado. Porque se deleita en misericordia. Qué precioso ese Dios al cual usted y yo servimos. Porque, mis hermanos amados, es el Dios que perdona la maldad de su pueblo, que perdona la maldad, mis hermanos amados, de su heredad. Por eso qué precioso, me gusta cómo lo presenta este profeta, porque dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Cuántos hemos recibido la misericordia de Dios? Sí, cuando nos ponemos a pensar, mis hermanos, acerca del pasado que teníamos, cuando nos ponemos a pensar quiénes éramos. No sé si usted en algún momento se ha puesto a pensar. Usted tal vez, hermano Edgar, diría alguien por ahí, ¿verdad? Pero es que yo cuando me pongo a pensar, quizás no tengo un pasado tan oscuro, pero yo realmente me siento, mis hermanos, indigno de haber recibido la misericordia de Dios. Porque yo digo, merecíamos condena, merecíamos castigo, merecíamos un juicio, pero el Señor dijo, no, yo lo perdono, yo lo voy a redimir, yo lo voy a limpiar, yo lo voy a declarar justo. Y por eso acá dice, porque se deleita en misericordia. Y el verso 19, eso es lo que cada uno de nosotros hemos experimentado. Eso literalmente es lo que ha acontecido con cada uno de nosotros. Y tal como se lo decía hace un momento, por esta razón,
Por causa de este texto que vamos a leer en este momento, si usted quiere dar una mirada retrospectiva en su pasado, hágalo únicamente con el fin de poder glorificar el nombre del Señor. Hágalo únicamente con el fin de poderle dar a Él la honra y la gloria. Nunca lo haga, mi hermano amado, para sentirse acusado por el pasado. Nunca lo haga para que el enemigo le esté martirizando y quizás machacando, y perdone la expresión, quizás el enemigo quererle restregar su pasado, porque ya el pasado, la misma palabra lo muestra, está pasado. Y tal como vemos acá, dice el verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará, dice, nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar, ¿qué dice? Todos, no dice unos cuantos, no dice solo los pequeñitos, dice todos nuestros pecados. Por eso es, hermano amado, que sus pecados y los míos fueron sepultados hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Cristo murió para podernos redimir, y por eso es que estábamos leyendo al iniciar este mensaje, esta palabra, diciendo de que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda fue suficiente para podernos declarar libres, para podernos declarar absueltos de toda condenación, para declararnos, mis hermanos amados, absueltos de toda culpa, para podernos declarar justos delante del Padre, libres de castigo, para podernos declarar libres de condenación. Por eso es de que para el pueblo de Dios ya no hay juicio. El cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios, ya no puede ir más a condenación, a no ser, como le decía hace un momento, que en algún momento nosotros podamos tener un corazón no arrepentido, porque hay un texto, yo creo que es aquí en Hebreos, si me ayudan a buscarlo, donde dice que algunos dicen que atesoran ira para el día de la ira, por tu corazón, dice, no arrepentido. No sé si sea el mismo texto, pero ustedes ayúdenme a buscarlo, o quienes están en casita, ¿verdad? Y tienen acceso a internet, porque ahora es más fácil encontrar también los textos en el buscador, en el navegador. Entonces ayúdennos aquí, se puede, me lo pueden dar también. Pero si alguien lo tiene. Pero el texto habla que hay quienes amontonan ira para el día del... Ahí está, dice Romanos capítulo 2 y verso 5. Por tu dureza y por tu corazón, dice, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero ahora, ¿cómo nosotros no poder tener un corazón arrepentido? Si podemos saber que la sangre de Cristo está a nuestro alcance, el sacrificio de Cristo está vigente todavía para podernos redimir. Por eso es que si en algún momento usted le falla a Dios, si en algún momento usted hace algo ilícito y usted necesita reconciliarse, que no le dé vergüenza, que no le dé pena, que no haya absolutamente nada que le detenga. El enemigo va a quererle detener diciéndole, es que ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Sencillamente nosotros vamos a pensar que usted es tan humano como su servidor. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas, al igual como en Romanos 15, habla, primero en Gálatas dice que, vamos a ver, me están olvidando los textos, pero en Gálatas dice de que, mejor lo leo acá, ahorita se los doy, capítulo, creo que es capítulo 5 de la carta a los Gálatas, hablando acerca de podernos poner nosotros en los zapatos de los otros.
es capítulo 6, perdón, verso 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote, dice la palabra, a ti mismo, no sea que también tú seas tentado de la misma manera. La palabra nos manda a poder restaurar, y esa es la misión. Y también Hebreos nos presenta, vamos a leer, todavía tengo unos minutitos. Aquí nos habla de que debemos de restaurar con espíritu de mansedumbre aquel que ha fallado, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también tú seas tentado. Pero vayamos a Hebreos. Y también les estaba diciendo Romanos, pero en Hebreos vayamos, porque dice la palabra de que todo sacerdote, dice, ¿cómo dice este texto? Vamos a ver, ahorita se los voy a dar. Aquí está, capítulo 7. Yo creo que sí, ahí está. Capítulo 7 y versículo, vamos a ver, 25. No, leamos el 27 mejor. 7:27 de Hebreos dice que no tiene, hablando acerca de Cristo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer, dice, primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, los sacerdotes tenían que ofrecer primeramente por sí mismos sacrificios, ofrendas por la paz, para estar en paz para con Dios, porque ellos también fallaban. Y después de ellos ofrecer por sí mismos, entonces tenían la capacidad de ofrecer por los demás. Y es que eso es lo que nosotros debemos de tener. Pero hay otro texto siempre acá en Hebreos, no sé si sea, vamos a ver. Aquí está, vayamos a Hebreos capítulo 5. Y versículo 1. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Por eso le decía, si en algún momento alguien le falla al Señor, acérquese, reconcíliese, busque la forma de estar en paz con Dios. Nunca pienses que saber qué van a pensar de mí, es que saber qué van a decir de mí. Sencillamente le decía, vamos a pensar que usted es tan humano, vamos a pensar que usted fue débil y le falló al Señor. Nosotros no nos ha puesto Dios para condenar, para señalar, sino más bien dice aquí que estamos constituidos a favor de los hombres. Eso era en la antigüedad y lo sigue siendo en la actualidad. Dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre, oiga, paciente para con los ignorantes. Otra versión dice: para con los débiles y extraviados, puesto que él, oiga, puesto que él también está rodeado de, ¿qué dice?, de debilidades, que también nosotros estamos expuestos, mis hermanos. Por eso es de que no podemos condenar, no podemos señalar, no podemos juzgar. Y por eso estábamos leyendo ahí en Gálatas, donde decía de que debemos de restaurar con espíritu
espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también, como dice el dicho, ¿verdad? Arrieros somos y en el camino andamos. Alguien pudo haber fallado hoy, pero yo no sé si el día de mañana yo pueda ser el que falle. Y si yo no tuve compasión, si yo no tuve misericordia, y yo empecé a señalar, y yo empecé a juzgar al lado, yo señalé con uno, pero mire, 3 me señalan a mí, 3 me van a juzgar a mí. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos. Pero digo esto porque necesitamos entender que el sacrificio de Cristo es completo para que nosotros podamos gozar de salvación. Sin embargo, si por alguna razón le fallamos a Dios, no encubra su falta, no encubra su pecado. Nunca guarde nada en su corazón, porque entonces usted se está jugando el poder ser perdonado de sus faltas. Cuando Cristo, el sacrificio de Cristo fue suficiente para podernos redimir. Así que, mis hermanos amados, comunicamos esta palabra que el Señor tenía preparada para nosotros, ¿verdad? Hoy queríamos hablar un tema en uno de los salmos, pero el Señor nos guió a ministrar esta palabra y realmente vamos bendecidos porque pensar en esa ofrenda que Cristo hizo en la cruz del Calvario realmente no tiene precio. Y eso es lo que nos tiene a nosotros en esta noche delante de la presencia del Señor. Yo no sé si usted está preparado para participar en este momento de la mesa del Señor. Voy a pedir a los hermanos, por favor, que pasen por acá, los hermanos diáconos. Ellos son los diáconos de nuestra iglesia. Hace algunos años atrás ellos fueron ordenados diáconos de la iglesia, de la congregación, y ellos estarán pasando por sus lugares para poderles entregar el pan y la copa, y vamos a orar en este momento. Quiero pedirles por favor que se ponga uno a la derecha y el otro a la izquierda, y vamos a orar en este momento. Vamos a bendecir y vamos a consagrar esos elementos. El pan representa el cuerpo molido en la cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la copa representa la sangre que Cristo derramó para remisión de nuestros pecados. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por ese sacrificio maravilloso, por ese sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y tal como lo hemos visto a través de tu palabra, una sola ofrenda fue suficiente, Dios, para podernos redimir, para podernos perdonar. Una sola ofrenda fue suficiente, oh Dios, para podernos limpiar y para podernos declarar justos delante del Padre. Hoy venimos a consagrar el pan y la copa que representan tu cuerpo y tu sangre ofrecido en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Hoy nosotros bendecimos y consagramos estos elementos y te suplicamos que en el momento, Señor, en que cada uno de mis hermanos participe, Señor amado, cada uno de nosotros podamos recibir vida tal como nos lo dice tu palabra. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida permaneciente en sí mismo, y yo le resucitaré en el día postrero. Así oramos y así consagramos y bendecimos esos elementos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos entonces estarán pasando por su lugar para hacerle entrega del pan y de la copa. Solo me dejan la mía de una vez, para que usted pueda recibir entonces ahí los elementos divinos. Gracias. Y si hubiera alguien en casita que desea participar, se preparó, también lo puede hacer con nosotros.
en el momento en que se lo podamos indicar. Si usted que se encuentra acá con nosotros desea doblar sus rodillas, puede hacerlo en una actitud de reverencia a nuestro Dios. Es un momento solemne, es un momento maravilloso donde nosotros podemos recordar ese sacrificio maravilloso que Cristo, mis hermanos amados, hizo en la cruz del Calvario. Hoy Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él nos redimió. Y qué privilegio es poder saber que ahora ya no hay más condenación para usted ni para mí. Ya no hay más condenación para el pueblo del Señor. Hemos sido redimidos con su sangre preciosa. Ya no hay más culpa, ya no hay más condenación. La mancha de nuestro pecado fue quitada, fue limpiada. Todos nuestros pecados fueron borrados en la cruz del Calvario. Por eso es de que usted en esta noche sienta el perdón de Dios en su corazón, en su alma, en lo profundo de su ser. Y aunque el enemigo en algún momento quiera acercarse para quererle señalar lo que usted en otro tiempo pudo haber sido, recuerde que Cristo sepultó en la cruz del Calvario todas nuestras iniquidades. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario. Hoy exaltamos y glorificamos tu maravilloso nombre. Gracias porque nos has redimido. Gracias porque nos has perdonado. Gracias, Señor, porque nos has limpiado. Muchas gracias, Señor amado, por ese sacrificio maravilloso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Si usted puede doblar sus rodillas, hágalo en este momento. Vamos a estar participando. Y van a repetir después de mí las palabras que el Señor instituyó para el momento en que se participaba de este acto solemne. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer, hermano. Gracias, Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos tomar.
Gracias, Señor. Dice la palabra que después de haber cenado, entonaron un himno. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a entonar el himno para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Me inclino ante ti. Y usted que se encuentra en este lugar puede ponerse de pie y levantar sus manos, exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ante ti, Gracias. Rey que perdona Gracias, Jesús. multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente. Gracias. Digno, Bendito Jesús. impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente digno, impresionante, Al que nos salvó, digno, al que nos redimió, solo ante que nos ti perdonó. yo me Sea la honra y la gloria por los siglos y para siempre. No tengo nada para ofrecer, Hácelo con todo su corazón a Él. nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Terminemos este momento con todas nuestras fuerzas cantándole a Él.